Levanta tu mano derecha y di, Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Todos decimos, amén, amén y amén. Bueno, estamos en nuestra serie Living for My Purpose, ¿sí? La semana pasada empezamos respondiendo la pregunta de cuál es el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Y hablábamos que tu propósito se divide en 5 partes. La primera parte es, tú fuiste creado para adorar a Dios. Amén. La segunda es, tú fuiste creado para ser parte de la familia de Dios. Qué hermoso eso, ¿no? Fuimos creados para ser familia de Dios, donde Él es nuestro Padre y donde la iglesia son nuestros hermanos, nuestras hermanas y nuestra madre. La tercera parte es, fuimos creados para ser como Jesús. La cuarta parte es, fuimos creados para servir a Dios. Y la quinta parte es, fuimos creados para cumplir una misión. El domingo pasado explicábamos la primera parte de nuestro propósito y hablábamos que sí, fuimos creados para adorar a Dios. ¿Y qué es adorar? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien recuerda qué es adorar? Amar el extremo, amar por encima de todo lo demás. Tú fuiste creado para amar a Dios por encima de todo lo demás. También hablábamos que nosotros seguimos lo que adoramos. Si tú adoras a Dios, vas a seguir a Dios. Pero si tú adoras a algo distinto a Dios, tú vas a estar siguiendo ese algo o ese alguien. Y lo tercero que decíamos es que adorar a Dios o para adorar a Dios tenemos que sacrificar aquello que solía ser el objeto de nuestra adoración para darle ese lugar a Dios. Porque todos nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa que le encanta montarse ídolos. Y por esa razón cuando nos encontramos con Dios ya hay algo que está ocupando el lugar de Dios. Así que para darle ese lugar a Dios tenemos que decirle ese algo, ¿sabes qué? ¡Cra! Te sacrifico. Y Dios, acá está el primer lugar, porque ahora te voy a seguir a ti. En el día de hoy vamos a estar hablando de la segunda y la tercera parte de nuestro propósito, que son justamente fuimos creados para ser familia de Dios. Y el tercero que es fuimos creados para ser como Jesús. Así que el título de hoy es Living for My Purpose. Soy de Él y como Él. Qué lindo eso, ¿no? Ser de Jesús y estar creciendo para ser como Jesús. Así que vayamos a la primera parte, que es fuimos creados para ser parte de la familia de Dios. Leamos Romanos 8, versículos 14 al 17. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice el miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Qué hermoso esto, ¿no? Porque acá la palabra está hablando de ti. Diciendo que tú eres hijo de Dios. Y que el Espíritu mismo te dice a ti que tú puedes llamar a Dios Abba. Y Abba no solamente significa padre, significa papito. Mira, yo recuerdo la primera vez que mi hijo me dijo papi a mí. Nadie se lo enseñó, no fue como que yo le empecé a decir, Natán, de ahora en adelante me tienes que decir papi. Sino que un día él de pronto me abrazó y me dijo papi. No fue algo que yo le enseñé, fue algo que nació de él, que él supo que me podía llamar de esa manera. Y nunca se me va a olvidar ese día porque esas palabras realmente entraron en mi corazón. Él no tuvo que ganarse el ser mi hijo. Él simplemente tuvo que aceptarlo y vivirlo. Y lo que nos está diciendo la palabra es que nosotros también podemos tener esa tranquilidad de acercarnos a Dios y decirle papi, papito. Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice, mas a cuanto lo recibieron, ¿quiénes? Los que lo recibieron, ¿no? Hay que recibirlo. A los que creen en su nombre, en otras palabras nos está diciendo, lo recibieron los que creen en su nombre. Tú recibes a Cristo cuando tú decides creer en Jesucristo, cuando tú decides creer que Él es el Salvador enviado al mundo para morir por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y ahora está sentado a la derecha del Padre. Y que cuando creemos en Él, nuestros pecados nos son perdonados. Cuando tú decides creer esto, en ese instante tú recibes a Cristo. ¿Y qué ocurre después? Dice, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Entonces ya entendemos, toca simplemente recibirlo.
El Señor murió por ti y por mí. Y cuando nosotros decidimos creer esa verdad, en ese instante estamos recibiendo a Cristo en nuestro corazón. Y nos dice que nosotros nacemos de nuevos. No nacemos de nuestra madre, sino nacemos de Dios. Y a partir de ese momento, después de ese nacimiento, ya recibimos el derecho de ser llamados hijos de Dios. A partir de ese instante tú ya eres un hijo. Y este es el regalo más hermoso que Dios nos ha dado. El poder ser sus hijos y poder llamarlo a Él Abba, papito. Esta no es una relación que nosotros tengamos que ganarnos ni merecer, sino que nos es entregada a nosotros por gracia, cuando creemos en Jesucristo. En el momento en que tú naces de nuevo, en ese instante tú ya eres hijo de Dios. No es como que tú tienes que ganarte el poder ser un hijo de Dios. Inmediatamente tú lo eres. Cuando mis hijos nacieron, en el momento que me los entregó la doctora, no fue como que yo dije, bueno, vamos a ver si tú te mereces o te ganas el ser llamado hijo mío. Y no es como que yo los tenga en un tiempo de prueba, a ver, bueno, voy a mirar a ver si sí están haciendo lo suficiente para ser mis hijos. Sino que cuando ellos nacieron sin haber hecho nada, ya en ese instante ellos ya recibieron el derecho de ser mis hijos. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces nosotros estamos esforzándonos para poder ser hijos de Dios. Y estamos como tratando de ganarnos ese lugar. Y el Señor dice, deja de tratar de ganarte o de merecer el ser mi hijo. Porque no es algo que tú te puedas ganar o que tú puedas llegar a merecer. Es un derecho que yo te doy por el simple hecho de creer en mí. En ese instante tú naces de nuevo, tú eres mi hijo y esa es una verdad que jamás va a cambiar. Porque que yo sepa, existen ex esposos o ex esposas, ex novios, ex novias, ex amigos, pero yo nunca he escuchado a nadie decir, no, él es mi ex padre. Nunca o no, ni tampoco he oído a alguien decir, él es mi ex hijo, solía ser mi hijo, pero ya no lo es. Es una relación que es para siempre. Y tú no tienes que llegar a merecer, tú tan solo tienes que vivir y aceptar. Cuando tú crees en Jesucristo, en ese instante tú ya recibes el derecho de ser llamado hijo de Dios. Pero no solamente tú estás adquiriendo un padre, estás adquiriendo en ese instante, te es regalada a ti una familia. Porque el cabezón de al lado pasa a ser tu hermano. Sí, mira el cabezón del lado y dígale, hermanito, porque ahora todos están buscando el cabezón. Bueno, en Jesús nosotros recibimos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Recibimos un padre y también recibimos una familia. Y Jesús nos muestra el valor que Él le da a esta familia, a la familia espiritual. Aún la pone por encima de la familia biológica. Y muchos en ese instante van a decir, ¿cómo así? ¿Por encima de la familia biológica? Sí. Aunque lo único que tú has conocido como familia hasta este momento es tu familia biológica es temporal. Cuando tú vas al cielo, tu padre ya no es tu padre, tu madre ya no es tu madre, sino que en ese instante ya tu padre es Dios y tus hermanos son las personas que están alrededor. Pero la familia espiritual es una familia eterna. En ese instante Dios es tu padre y siempre va a ser tu padre. Al igual que los demás creyentes somos tus hermanos y siempre vamos a ser tus hermanos. En Marcos capítulo 3, versículo 20 al 21 nos cuenta, dice, luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Nos está hablando acá de Jesús. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Nos está hablando de Jesús. Jesús llegó a un lugar, empezó a predicar, sanaba a las personas, y sus familiares que no creían de él empezaron a decir, oiga, está fuera de sí. Recordemos que los hermanos de Jesús solo creyeron en Jesucristo después de la resurrección, lo cual los hacía en ese instante hermanos de sangre, pero no su familia espiritual. Y Jesús aprovechó dicha ocasión para hacer o darnos una hermosa definición de lo que es la familia espiritual y su importancia. Y nos dice en los siguientes versículos, versículo 31 al 34, dice, en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos.
Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. De acá podemos rescatar dos cosas. Lo primero es la falta de respeto por parte de su familia biológica. Pongámonos en la situación. En ese instante yo voy a mostrar, o sea, voy a ejemplizar lo que estaba haciendo Jesús. Él estaba predicando, al igual que yo estoy predicando en ese instante. Y digamos que de pronto llega mi mamá y mis hermanos que son incrédulos. Ellos no son cristianos, ellos dicen que es este tema de iglesia, se la pasan allá metidos, eso es puro cuento, les están lavando la cabeza. Y resulta que ellos deciden no entrar porque hay muchos carros allá parqueados afuera y porque también están todos ustedes acá adentro. Así que le dicen a alguien a la entrada, le dicen, mire, dígale al pastor, perdón, dígale a Pedro Felipe que su mamá y sus hermanos estamos acá afuera, que si por favor puede salir. Y en ese instante llega una persona, me interrumpe a mí la prédica y me dice, mire, que está buscando a Pedro Felipe, que si sale por favor, que su mamá y sus hermanos lo necesitan afuera. ¿Es una falta de respeto o no? Es una falta de respeto. Y ese es uno de los dolores más profundos que tenemos que vivir los creyentes. Cuando nuestra propia familia se convierte en un obstáculo de nuestro ministerio y la obediencia a Dios. Y de pronto tú te has sentido familiarizado con eso. Que muchas veces es tu propia familia biológica el obstáculo más grande que tú tienes para poder desarrollar tu ministerio y tu obediencia a Dios. Pero también nos damos cuenta cómo Jesús responde dándole un respeto y una honra a su familia espiritual. Y en ese instante Él llega y dice, ¿mi madre y mis hermanos están afuera? No, mi madre y mis hermanos son los que están acá, que no solamente oyen la palabra de Dios, sino que la ponen en práctica. Y por lo tanto, tienen el mismo alimento espiritual que yo tengo. Lo cual hacía justamente esta familia, la iglesia, la fuente más segura para recibir amor, afecto, cuidado y todo lo que nosotros necesitamos. Todos nosotros nacemos con la necesidad de tener una familia. Y Dios suple esa necesidad a través de darnos a Él o darnos el derecho de ser sus hijos, Él como nuestro Padre, pero también al darnos la iglesia como nuestra madre y como nuestros hermanos y hermanas. Y hay muchos que no obtuvieron a través de su familia biológica un amor correcto. Muchos fueron rechazados por sus padres, fueron atacados por sus hermanos y por sus hermanas y no fueron amados como debían ser amados. Pero Dios te ha dado una familia nueva, una familia eterna y es su iglesia. Y acá vas a poder encontrar el amor que te fue negado, la aprobación que nunca recibiste, la afirmación que te quedaste esperando, el cuidado que jamás tuviste y el abrazo que no te dieron. Acá vas a poder vivir a Dios como tu Padre y a su iglesia como tu familia, que no es perfecta. Déjame decirte que no es perfecta, pero sí es idónea. Tú no puedes esperar que la iglesia sea perfecta, porque la iglesia está compuesta de personas tan imperfectas, tan imperfectas, tan imperfectas, que tú eres bienvenido. ¿Es una buena noticia o no? Acá tú puedes ser tú. Acá no te toca ser alguien distinto a ti para poder encajar. Porque la gente más rechazada allá afuera es la gente que más aceptaba a Jesucristo. Los más pecadores. Los que más entendemos que somos tan pecadores, tan pecadores, tan pecadores que necesitamos de un Salvador y de un Redentor. Y la iglesia es eso. Es un cuerpo completamente imperfecto. Hay un predicador que decía, la iglesia es una prostituta, pero es mi madre. Y la iglesia puede tener todos los defectos que sí, tú y yo conocemos, porque los hemos vivido. Pero es que el Señor jamás dijo que nos iba a dar una familia perfecta. Pero el Señor sí nos está dando una familia idónea. Y cuando nosotros vivimos la iglesia de una manera correcta, la iglesia debe ser una familia para nosotros. Si tú no estás viviendo la iglesia como familia, tú no estás reclamando algo que tú por derecho puedes y debes tener, que es una familia espiritual, donde somos hermanos, hermanas, donde tú encuentras madres, donde tú puedes encontrar todo el calor que allá afuera te está siendo negado. Pero para tú poder vivir la iglesia de una manera correcta, tú tienes que decidir que esta es tu iglesia y tienes que aceptarla como algo propio. Porque mientras que tú no aceptes esta iglesia como tu iglesia, tú siempre vas a estar en modo crítico. Una persona
en días anteriores me hablaba como uno de los momentos más especiales para él y más significativos desde su llegada a la iglesia fue un momento en que después de él venir varias semanas, alguien se acercó, le dio un abrazo y le dijo, bienvenido a tu iglesia. Él dice que esas palabras a él realmente le entraron en su corazón, porque a partir de ese momento él decidió que esta iba a ser su iglesia y que mi esposa y yo íbamos a ser sus pastores. Me decía, mire pastor, a partir de ese momento me empecé a sentir amado. Empecé a amar mi iglesia realmente en todo mi potencial y empecé a vivir a full life. Pero mientras que esta no sea tu iglesia, como te decía, tú siempre vas a estar en un modo crítico, enfocado en los nos y por lo tanto no disfrutando los sís. Es como cuando uno sale a comprar zapatos. Uno cuando va a comprar uno está en modo crítico y por lo tanto uno se los empiezan a mostrar y uno dice, no, estos están muy caros, no, es que ese color no me gusta, es que están parecidos a otros que yo tengo, no, es que tallan un poquitico, no, es que no son de la marca que a mí me gusta, porque uno está en modo crítico. Pero en el momento en que tú ya los compraste, tú ya no estás en modo crítico, tú ya estás en modo de disfrutar. Y ahí sí sale usted, mejor dicho, caminando bonito y mostrando, y ay, los quiere mostrar de todo lado, porque tú ya los estás disfrutando, los estás viviendo. Pero eso solamente ocurre en el momento en que tú ya decides comprarlos y aceptar que son tus zapatos. De la misma manera, hasta que tú no decidas que mi esposa y yo somos tus pastores, tú solamente vas a ver nuestros defectos. Y no los vas a poder disfrutar realmente como tus pastores. Y por lo tanto no vas a poder ver a las demás personas, los demás que estamos acá como tu familia y como tus hermanos y como tus hermanas. Porque tú te encuentras en modo crítico, en modo búsqueda. Sigues buscando. Mira, cuando uno está, volvemos al ejemplo de los zapatos. Cuando tú vas a comprar zapatos, en ese instante, tú pasas por cualquier almacén de zapatos y tú miras. Porque estás en modo comprar zapatos. Es más, tú de pronto estás almorzando, descansando y ves que alguien tiene unos zapatos al lado y tú todavía estás mirando cuáles son los zapatos porque tú sigues buscando. Todos los zapatos que tú ves, tú te enfocas en ellos y te los imaginas como tuyos. Y por lo tanto empiezas, ay, sí, es que chévere que tuvieran eso, chévere que tuvieran eso, chévere que tuvieran eso, porque estás en modo búsqueda. Igual ocurre cuando tú todavía no te has plantado en tu iglesia y no has aceptado a tus pastores como tus pastores. Que cada vez que tú ves otra iglesia, tú empiezas, ay, pero es que chévere, no, mire, allá no es Barrigón el director de alabanza. Y empiezas a ver en todas las demás iglesias lo bueno, lo bueno, lo bueno y cómo la tuya no lo tiene. Porque estás en modo búsqueda. Es por eso que tú solamente vas a poder disfrutar tu iglesia en el momento que tú digas, ya voy a dejar de buscar. Y a partir de ahora, esta va a ser mi iglesia. Y estos van a ser mis pastores. No es cuestión de que nosotros cambiemos, de que la iglesia cambie, sino de que tú cambies y nos aceptes como tuyos. Eso es como tener hijos. Uno conoce los defectos de sus hijos, ¿o no es así? Si hay alguien que conozca nuestros defectos, son nuestros papás. Y si hay alguien que conozca los defectos de nuestros hijos, somos nosotros que tenemos que convivir con ellos. Pero yo me ofendo si alguien me dice los defectos de mi hijo, a pesar de que sean ciertos o no. Alguien viene a decir, ay, no, es que su hijo Natán o su hijo Abel son así o asá, y me empiezan a hablar de sus defectos, yo me ofendo. No porque ellos no tengan esos defectos, sino porque no es en lo que yo me enfoco. Y no me gusta que otros se estén enfocando o me estén tratando de enfocar en los defectos de mis hijos, porque son mis hijos. De hecho, si alguien viniera a decirme, mire, pastor, le tengo en lugar de Natán y Abel estos niños, no molestan, comen solos, jamás hacen una pataleta, solamente saben honrar a papá y a mamá desde chiquitos. Y me empiezan a mostrar los hijos perfectos y me los quieren cambiar. ¿Sabes yo qué voy a hacer? Me voy a ofender, porque yo a mis hijos no los cambio. Ni siquiera por otros que tengan menos defectos, porque son mis hijos. Y lo mismo tiene que llegar a ocurrir a ti con respecto a tu iglesia. En un momento en que ya es tu iglesia, y aunque tú veas otras iglesias que tienen algo, no, es que ese pastor tiene más pelo, lo que sea, en ese instante tú dices, no, porque este es mi pastor, calvo y todo es mi pastor, yo no lo cambio por no más peludo. Amén, dijeron los calvos, amén. Cuando Full Life es tu iglesia y nosotros somos tus pastores, a ti te va a molestar que otros te hablen sobre nuestros defectos. No porque sean mentira, sino porque no es en lo que tú te enfocas.
Y no te gusta que otros se estén enfocando en esos defectos. Porque es tu iglesia y somos tus pastores. No te va a gustar que te hablen mal de la persona que está al lado. Porque tú acá no vienes a buscar defectos, tú acá vienes a disfrutar al máximo la familia espiritual que el Señor te ha entregado. Pero es una decisión que tú tienes que tomar. He vivido personas que de pronto se me acercan y me dicen, mire pastor, yo le quería decir, perdone el atrevimiento, pero no haga esto o haga aquello. Es que pastor, es que me molesta cuando usted hace tantos chistes. Y me tratan de decir cómo yo tengo que ser pastor. Y yo los oigo de ellos. Y yo sé cuál es el problema. El problema es que yo no soy su pastor. Y por lo tanto me está tratando de cambiar. Me busca cambiar. Y entonces le digo a la persona, mientras que yo no sea tu pastor, siempre vas a encontrar todos mis defectos y vas a buscar cambiármelos. Pero te animo más bien a algo. Piensa en si tú quieres que yo sea tu pastor o no quieres que yo sea tu pastor. Porque hasta que yo no sea tu pastor, yo no te voy a funcionar a ti como pastor. Y no es cuestión de que yo cambie, es cuestión de que tú cambies y me empieces a aceptar como lo tuyo. No porque yo cambio todos mis defectos, sino porque tú dejas de buscar a alguien sin defectos y empiezas a aceptar lo que Dios te ha entregado. Deja de buscar, deja de esperar y empieza a aceptar y empieza a vivir. Y hoy el llamado que el Señor te está haciendo es deja estar en modo búsqueda. Deja de mirar los nos y empieza a buscar los sís. Cambia tu modo crítico y empieza a vivir y a disfrutar lo que Dios te ha entregado a tu familia. Te estás perdiendo lo que Dios te ha dado. Te estás perdiendo una familia que no es perfecta, pero que sí es hermosa. Y no solamente eso, sino que tenemos el alimento que tú necesitas. Nos estamos alimentando de lo que Dios quiere darte a ti. Y por lo tanto somos un lugar seguro donde tú puedes encontrar ese amor, esa aprobación y ese apoyo. Quiero recordarle a todos ustedes que ahorita estamos con la estrategia de los life groups. Y parte de nosotros hacer de esta iglesia de nuestra familia es que tú hagas parte de un life group. Y los que dicen, no, es que no me gusta que me lo impongan, no te lo tengo que imponer, porque nadie te puede obligar a que esa sea tu iglesia. Lo que sí te puedo decir es que va a ser muy difícil que nosotros seamos tus hermanos, tus hermanas y tu madre si tú no te acercas a nosotros. Y los life group están diseñados para que nosotros nos acerquemos los unos a los otros. Así que si tú no haces parte de un life group, que de hecho ya arrancan ahorita este miércoles, tú te estás perdiendo de algo muy grande. Y quiero animar a todos los que no se han registrado a que se acerquen ahorita a la mesa que van a encontrar en la parte de atrás, la mesa verde. Y te registres tú. Y que aparte los miércoles de 7:30 de la noche a 9 de la noche para darte ese tiempo de disfrutar tu iglesia y tu familia espiritual. Amén. Punto número 2. Creado para ser como Jesús. Tú fuiste creado para ser como el Señor Jesucristo. Qué lindo esa, qué linda esa verdad, ¿o no? Y nos dice en Lucas capítulo 2, versículo 52, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Mira, he escuchado entre las personas incrédulas que preguntan siempre qué hizo Jesús entre los 12 años y los 30 años. Y varios de ellos se ponen hasta a filosofar, ¿no? Dicen, no, es que Jesús de los 12 años a los 30 años estuvo en un país oriental aprendiendo nueva era, que no es nueva. Y aprendiendo estas artes y aprendiendo lo otro. Y se ponen a hablar bobadas cuando la palabra es específica de qué hizo Jesús de los 12 años a los 30 años. Se dedicó a crecer en sabiduría y en estatura. Y muchos dirían, pero ¿por qué no se puso a cumplir su propósito? Sí lo hizo, ¿no escuchaste? Se dedicó a crecer en sabiduría y en estatura. Y esto es parte de cumplir nuestro propósito, crecer. Porque sin crecer, tú no vas a llegar a poder. Y parte de nosotros llegar a nuestra meta es toda la preparación y todo el entrenamiento para poder llegar a conquistar esa meta. Es al igual que una persona que es competidora, que compite en cualquier deporte. No es como que dice, yo quiero ganar los Olímpicos. Y al otro día salió, concursó y se los ganó. Eso no ocurre. Eso no ocurre. Parte del llegar a ganar es el prepararnos para ganar. Y el crecimiento para llegar a estar capacitados para cumplir con nuestro propósito es parte del ganar. ¿Por qué lo estoy diciendo? Te lo estoy diciendo porque muchos menosprecian el tiempo que Dios está tomando en ayudarte a crecer
en estatura y en sabiduría. Hay muchos que dicen, Señor, ¿por qué no me estás enviando ya a las naciones? ¿Por qué no estoy haciendo los milagros y los prodigios? ¿Por qué, Señor, no se están convirtiendo las multitudes? ¿Por qué ese pastor no me ha puesto a hacer esto, no me ha puesto a hacer lo otro? Y el Señor te dice a ti, deja de enfocarte tanto en la meta y permíteme equiparte para que cuando llegues allá a esa oportunidad puedas salir vencedor. Jamás menosprecies el tiempo que Dios está tomando en prepararte para que cuando llegue la hora de soltarte, tú salgas y no hagas el ridículo, sino puedas llegar a vencer. Parte de tu propósito es, al igual que Jesús, crecer en sabiduría y en estatura. Parte de tu propósito es llegar a ser como Jesús, desarrollar el carácter de Cristo. Al fin y al cabo, nosotros somos discípulos de Jesús. Y esto explica por qué los caminos de Dios no son nuestros caminos. Porque nuestros caminos, ¿cómo son? ¿No? Si yo me encuentro acá y mi propósito, mi meta está allá, yo en ese momento digo, bueno, mi camino es cómo hago para que sea bien rápido y con el menos esfuerzo. Línea recta. ¡Pra! Llegué. Porque nosotros nos enfocamos es en el llegar. Pero Dios no se enfoca en eso. Dios se enfoca en aprovechar el camino para formarnos a nosotros. Y es por eso que cuando Dios nos muestra y dice, bueno, tú estás acá, te voy a llevar esa meta, Él empieza a guiarnos en dirección contraria. Y uno como, uy, ¿qué pasó, Señor? Te perdiste. Pero si está acá nomás, ¿por qué me va a llevar en la dirección contraria? Y empezamos a caminar en la dirección contraria, es como recalculando. Y nos pone a dar vueltas por todo lado. Dios le encanta ponernos a dar vueltas. Y dice, pero ¿por qué Dios se complica tanto si estaba ahí nomás? Porque mientras que nuestra meta es llegar a nuestros destinos y conseguir todo lo que queremos, la meta de Dios es aprovechar nuestros caminos para formar nuestro carácter. Dios está más interesado en nuestro carácter que en darnos todo lo que nosotros queremos. Por una sencilla razón, un hijo que tiene todo lo que quiere y no tiene carácter, es un hijo malcriado, caprichoso, manipulador. ¿Ya entiendes por qué Dios no te está dando las cosas cuando tú quieres y como tú quieres? Porque todavía serías más malcriado y más manipulador de lo que ya eres. Y el Señor necesita pulirnos a nosotros. Y por esa razón siempre el caminar en Cristo va a tener sus buenos desiertos. Porque el desierto revela y corrige lo que el tener esconde. Lo vuelvo a repetir. El desierto, nuestros desiertos, revelan y corrigen lo que el tener esconde. Teniendo, no se ve nada. Pero cuando nosotros nos es quitado y pasamos por momentos de necesidad, en ese momento se revela realmente quiénes nosotros somos. Y la palabra dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Eso fue sencillo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y en ese momento tierra prometida, todo, no, claro, yo te voy a ser súper obediente, Señor, porque hay promesa. Pero el Señor dice, vamos a ver si realmente son obedientes, si te pasa por un tiempo de desierto para ver si hay obediencia. Porque tu obediencia en el desierto evidencia si tú serías obediente en tu prosperidad, en tu abundancia, en tu tierra. Acá va para los que dicen, Señor, dame aquello que te estoy pidiendo y me empiezo a portar bien. De verdad dejo de pecar. Tú dame eso y de verdad yo empiezo a ser obediente. Eso es tan ilógico como si tu hijo le estuviera yendo mal en el colegio porque no hace las tareas y tú vas y lo tratas de animar y le dices, mira hijo, si tú empiezas a estudiar, te empiezas a esforzar y pasas el año, yo te voy a dar un premio. Y tu hijo te volteara y te dijera, no, papá, hagamos otra cosa, dame el premio ya y yo hago todo lo demás. Yo en ese momento, venga, se lo doy entonces lo que usted necesita. Y muchas veces le decimos eso a Dios. Como que lo tratamos de manipular, ¿no? No, Señor, yo ando pecando, yo ando necio, yo no hago lo que tú me has dicho que yo debo hacer, pero de verdad bendíceme y ahí sí me voy a poner obediente. Y el hecho de que tú no tengas en este momento lo que estás pidiendo y estés desobedeciendo, revela que si Dios te lo entregara,
tú pecarías todavía más. Así no funciona. Así no funciona. Cumple con lo que tú tienes que cumplir y podrás llegar a tus tierras prometidas. El mismo Jesús tuvo que pasar por desierto. El mismo Jesús fue probado. El mismo Jesús tuvo que evidenciar lo que había en su corazón. Y se pudo ver su carácter. Se pudo ver que él cumpliría los mandamientos de Dios, aun cuando Dios le negara lo que él estaba pidiendo o lo que él necesitaba. Y encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 1, dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? O sea, Dios mismo lo llevó al desierto. Amén. ¿Estamos hablando? ¿Sí estamos en la misma página? Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Tú no llegas al desierto porque estás perdido. Porque algunos salen para sus promesas y cuando ven desierto, uy, ¿dónde fue que yo tomé para la izquierda cuando era para la derecha? No, es parte de tu caminar. Sentirte perdido es parte de encontrarte en el lugar correcto. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. ¿Para que quién lo sometiera a tentación? El diablo. Dios te lleva, el diablo te tienta. Dios jamás te tienta. Pero Él se ha prometido guiarte. Y vemos cómo Dios mismo lleva a Jesús al desierto. Por un momento se hace a un lado, permite que Él sufra necesidades, permite que el diablo venga a tentarlo y se queda mirando para ver qué se evidencia en su corazón. Porque lo que se evidencia en ese momento es lo que realmente hay en él, su esencia. Y nos dice: después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Alguno acá alguna vez ha ayunado 40 días y 40 noches? Sin nada de comer ni nada de tomar. No te preocupes, ninguno de nosotros lo va a tener que hacer. Pero yo lo que te quiero mostrar en ese instante es que cuando dice que Jesús tuvo hambre, no fue como, a ver, rico, una picadita ahorita, una gaseosita. No, estamos hablando de hambre. Yo jamás he visto una persona que dure 40 días sin comer y sin nada de beber. Jamás lo he visto. He visto mujeres que a las 3 de la tarde no han comido y les da, mejor dicho, se ponen y les sale la serpiente que hay adentro. No. Pero jamás he visto una persona que tenga que aguantar. Yo lo que te quiero decir es que si el hambre de 40 días se está manifestando con todas sus emociones. ¿Estamos o no estamos? Con todas sus emociones. En ese momento él estaba débil. Y dice: el tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Esto tiene que ver con haz tu voluntad y no la de Dios. Deja de hacer lo que sale de la boca del Padre y empieza a hacer lo que sale de tu propia boca. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Eso tiene que ver con buscar manipular a Dios para que se haga tu voluntad. Le estaba diciendo, si realmente tú eres el Hijo de Dios y Dios te ama como ama un padre a un hijo, pues entonces arrójate, porque Él en ese instante, con eso, Él va a tener que enviar a sus ángeles para que todo se solucione, para que tu respuesta llegue. Lo que le está proponiendo es manipula a Dios. Si Él realmente te ama tanto, tú lo puedes manipular, haciéndole creer que si no te responde, tú vas a hacer algo que no es bueno para ti. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. También está escrito, no trates de manipular al Señor tu Dios. Le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Y acá la tentación es, si dejas de seguir a Dios, vas a obtener todo lo que tú quieres y que Dios no te ha dado, sin tener que esperar y sin más esfuerzo. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Esto que experimentó Jesús es parte de nuestro caminar como creyentes. Que el Espíritu de Dios nos lleva al desierto
que no nos da lo que queremos, como queremos y cuando queremos. Y en ese momento nos impacientamos, nos incomodamos, nos da hambre, mucha hambre con todas las emociones que trae el hambre. Porque seamos sinceros, el hambre trae muchas emociones que no son agradables. Uno con hambre, uno está con hambre, pero yo estoy hablando con hambre, hambre. Y en ese instante uno le ofrecen algo chévere, pero que no te va a quitar el hambre, uno no quiere o no. Ahora, con hambre todos andamos mal geniados, impacientes, aburridos, mostrando lo peor de nosotros. Tú no quieres que nadie te vea a ti con hambre, pero acá no estamos hablando solamente de hambre físico, sino estamos hablando de cualquier cosa que tú le estás pidiendo a Dios y el Señor te está diciendo no, 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 y tú estás sintiendo un hambre, una impaciencia, te estás desesperando. Es tanto el desespero que tú sientes que tú no te puedes enfocar en todas las demás áreas de tu vida que están bien. Y la gente te dice, no, pero mira la familia tan linda que tiene, pero tú, no, no, porque tengo hambre. No sé cuál sea tu hambre. No sé que sea ese algo que tú le estás pidiendo a Dios y que Dios todavía no te ha respondido. No sé qué es lo que te tiene así impaciente, malgeniado, desesperado. Lo único que sé es que así te debes sentir porque tienes hambre. Y que cuando tienes ese hambre, ese desespero, es cuando viene Satanás y te empieza a tentar. Y lo primero que te va a decir Satanás es si eres el Hijo de Dios. Porque lo primero que él va a atacar es tu identidad. ¿De verdad usted es un hijo de Dios? ¿De verdad a usted le importa a Dios? Pero después te va a decir, hazlo a tu manera, no a la de Dios, no como dice la palabra. Mira, si tú has estado diciendo la palabra y no lo has obtenido, pues hazlo a tu propia manera. Trata de solucionar sin Dios entonces. Pero tú resistes. Y tú decides esperar en el Señor. Entonces en ese momento viene Satanás y te dice, si eres el Hijo de Dios y realmente Él te ama como un padre ama a un hijo, pues tírate para ver si te sostiene o te deja caer. En otras palabras, manipúlalo. Usa el amor que Él te tiene para doblegarlo a que se haga tu voluntad. Amenázalo con que si no te responde rápido, tú vas a dejar de ir a la iglesia. Vas a dejar de leer la palabra. Vas a dejar de orar, vas a dejar de servir y vas a dejar de hacer todo lo que a Él le gusta que tú hagas. Amenázalo. Pero te voy a contar algo, Dios no se deja manipular. Dios no se deja manipular. No sirve el que tú le digas a Dios, si no me respondes, entonces olvídate que yo no vuelvo a ir a esa iglesia. Dios no se deja manipular. Y te voy a decir algo, Dios sin ti sigue siendo Dios. Pero ¿qué eres tú sin Dios? Pero resistes esa tentación, que toda la hemos escuchado, porque no proviene de ti, sino proviene de Satanás. Porque Él sabe lo que nosotros sentimos cuando tenemos hambre. Y tú no eres el único que está sintiendo el hambre que en este momento está sintiendo. Todos lo hemos sentido y lo vamos a volver a sentir. Pero cuando resistes, viene Satanás con un nuevo ofrecimiento y te dice, mira, lo que Dios está demorando en darte, acá te lo doy sin más espera y sin más esfuerzo. Lo único que tienes que hacer es, deja de seguirlo a Él, deja de darle la adoración a Él. Y en lugar de eso, pues te toca hacer esta trampita, decir esta mentirita, hacer esto que es ilegal, hacer esto que va contra la palabra de Dios. En otras palabras, quítale la adoración a Dios y entrégasela a Satanás. La pregunta es, ¿qué estás respondiendo? ¿Y qué está evidenciando en ti tu paso por el desierto? ¿Qué se está evidenciando dentro de tu corazón? ¿Qué es tener el carácter de Jesús? Tener el carácter de Jesús que sin importar el desierto, los días sin agua o sin pan, lo lejos o olvidados que nos sintamos y los diferentes ofrecimientos que nos está haciendo Satanás, la palabra de Dios es nuestro alimento. Su voluntad es nuestra voluntad. Nosotros no manipulamos a Dios ni le negamos nuestra adoración porque Él es el dueño de nuestra adoración.
Porque nosotros no estamos con Dios por lo que Él nos puede dar, sino por quien Dios es. Tú naciste y fuiste creado para ser como Jesús. ¿Y qué significa ser como Jesús? Ser como Jesús es que Jesús no cambia cuando las circunstancias cambian. Porque cuando, como dice Hebreos 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesús sigue siendo fiel sin importar las circunstancias, los tiempos de espera, sin importar si está pasando por épocas de esplendor o por tiempos de oscuridad, sin importar si se encuentra en la cima o pasando por el valle de muerte. No importa las circunstancias, no importa lo que hagan las demás personas, su esencia es siempre la misma. Él es fiel y siempre leal. No sé cuál viene siendo tu hambre. No sé qué es eso que te tiene impaciente, malgeniado, agotado. No sé con qué te viene tentando Satanás, qué te viene ofreciendo. No sé si vienes buscando manipular a Dios para que se haga tu voluntad y no la de Él. No sé cuál es el desierto por el cual tú vienes pasando, cuál es tu pan o cuál es tu agua que te está siendo negado. Lo único que te puedo decir es que tú no estás viviendo algo diferente a lo que todos nosotros tenemos que vivir. Porque el caminar con Cristo requiere pasar por desiertos. Porque mientras que tú estás enfocado en llegar a la meta, Dios quiere aprovechar los caminos para formarte a ti, para que crezcas en estatura y en sabiduría. No sé qué tanto vienes buscando iglesia. No sé si vienes en un modo crítico y solamente ves lo malo y los nos. Lo que sí sé es que cuando Dios dio la orden de que se creara Full Life, lo hizo pensando en ti. Lo hizo para darte una familia, un lugar donde tú seas aceptado, donde tú seas aprobado, donde tú seas amado y donde jamás se te niegue un abrazo. No un lugar perfecto, porque entonces tú no encajarías, pero sí un lugar lleno de gracia y lleno de amor. Un lugar donde no solamente nos sentamos el uno al lado del otro siendo extraños, sino donde somos familias, hermanos, hermanas y madres. Donde todos compartimos un mismo Padre, que es nuestro Padre Dios. Tú naciste a propósito, por propósito y para un propósito. Y ese propósito lo encuentras en Dios. Y parte de ese propósito es pertenecer a tu iglesia, es construir tu iglesia y es ser la iglesia. Porque al igual que otras personas necesitan de ese abrazo que tú también necesitas, Dios nos ha proveído los unos a los otros para que acá encontremos todo ese amor, toda esa cercanía, todo ese apoyo, sin el cual no podríamos vencer. Y hoy quiero hacer dos llamados. El primer llamado que quiero hacer es a aquellas personas que reconocen que han venido en un modo crítico, que han visto más los nos que los sís con respecto a esta iglesia, con respecto a mi esposa y a mí como sus pastores, o a las demás personas como sus hermanos y hermanas. Y quiero pedirte que en este instante, si tú quieres corregir eso y hoy quieres comprometerte y decir, esta es mi iglesia, tomar esa decisión, quiero que te pongas de pie en este instante. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga por ser el primero. Que Dios te bendiga. ¿Quién más? No vas a poder vivir tu iglesia hasta que no digas, esta es mi iglesia. No vas a poder disfrutarnos como tus pastores hasta que tú no tomes la decisión de que somos tus pastores. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Y a ustedes les quiero decir, bienvenidos a su familia Full Life.
No somos perfectos, por eso eres bienvenido. Acá no tienes que usar máscaras, acá no tienes que aparentar ser perfecto, acá puedes ser tal cual como tú eres. Porque nosotros no somos una iglesia de gente perfecta, somos una iglesia tan imperfecta que necesitamos de un Salvador, y por eso buscamos a Cristo y aceptamos su perdón. Me comprometo a esforzarme por ser el mejor de los pastores, sin embargo no lo voy a lograr. Pero como me amas, eso no va a importar tanto. Nos comprometemos a ser tu madre, tus hermanos y tus hermanas, y a siempre acudir a Dios para recibir el mismo alimento que tú estás recibiendo, que es el que necesitamos para poder estar bien. Que Dios los bendiga. Pueden tomar asiento. El segundo llamado que quiero hacer es a aquellas personas que vienen pasando por desierto, que vienen agotados y cansados, y que han pensado en dejar de hacer la voluntad de Dios y más bien seguir su propia voluntad. Pónganse de pie. Eso nada más. Los que están pensando o han pensado en dejar de hacer las cosas a la manera de Dios y empezarlas a hacer a su propia manera. También quiero pedirle a aquellas personas que han amenazado a Dios buscando manipularlo, y que le han dicho: si no me respondes, no vuelvo a la iglesia, me alejo, me voy. Que han buscado manipular a Dios. Pónganse de pie esas personas. Que Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Hay alguien más? ¿Vienes amenazando a Dios con que si no responde a tu manera, en tu tiempo, como le estás pidiendo, te vas a alejar de Él y de su iglesia? ¿Vas a dejar de orar? ¿Vas a dejar de servirlo? Si eres tú, ponte de pie como una señal de arrepentimiento. Yo sé que falta más, alguien más. Te voy a decir algo: no voy a dejar de llamarte cuando te pares, voy a dejar de llamarte cuando Dios me diga, porque puede que no te pares, pero esto va a quedar como señal de que tuviste la oportunidad de arrepentirte, decidiste ser necio. Y te lo recuerdo: Dios sin Dios sigue siendo Dios, pero ¿quién eres tú sin Dios? Fue el diablo, es el diablo el que te está hablando a tu corazón y te está diciendo que manipules a Dios. Pero escrito está: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Tú no estás con Él por lo que Él pueda darte, tú estás con Él por quien Él es. Y si tú no has entendido que esa debe ser la relación que tú tienes con Dios, no tienes ni vas a tener una relación con Dios. Porque a Dios no le interesa una relación de interés, le interesa una relación verdadera. Que Dios te bendiga. ¿Quién más? El tercer grupo que quiero llamar es las personas que estaban pensando en tomar un atajo, en conseguir lo que Dios les estaba negando por medio de una trampa, de una mentira, de hacer algo indebido, algo que Dios no aprueba. Ponte de pie en ese instante. Nadie te va a juzgar. Es más bienvenido en esta iglesia el que se humilla que el que juzga. Y ustedes que se pusieron en pie, en este momento les pido que oren después de mí. Repiten: Señor Jesús, hoy yo te confieso a ti como mi Señor, el centro de mi adoración. Y hoy lo digo y lo confieso. Y lo duro, hoy lo digo y lo confieso. Hoy lo grito y que todos lo oigan. Que Jesucristo es mi Señor y que su Padre, mi Padre, es el dueño de mi adoración. Que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
que escrito está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Que escrito está, adora y sirve solamente al Señor. Y que como escrito está, yo lo vivo, yo lo obedezco, porque el Señor es mi Padre, es mi pastor y el centro de mi adoración. Y en el nombre de Jesús, te ordeno, Satanás, que te vayas, porque yo he decidido seguir a Cristo y no volveré atrás, porque soy un hijo de Dios. Amén.